Buenas tardes. Yo en realidad voy a tratar de resumir los resultados de un estudio de intervención clínica que se ha llevado a cabo en la ciudad de Salamanca con 150 personas mayores que han estado recibiendo un tratamiento nutricional con un alimento funcional prebiótico que seguramente todos ustedes conocen, que se llama Más Vital y que es una leche semidesnatada fermentada que tiene como ingrediente inulina al 2%. Una sustancia, como ha dicho el profesor Zaldumbide, se encuentra en las plantas, en la chicoria. Y yo me he tomado la libertad de hacer unas pequeñas modificaciones en un libro que tiene una relevancia muy importante, porque este es una pintura de Dioscórides, de Pedáneo Anazarreo Dioscórides, el primer hombre que se dedicó en la historia de la humanidad a encontrar las cosas importantes en las plantas. Era un griego que acompañaba a los soldados griegos en sus incursiones y él se encargaba de cuidar su salud, recolectando plantas y encontrando propiedades beneficiosas. Escribió un libro, el primer libro que se conoce sobre principios activos de las plantas, en el que yo me he tomado la libertad de hacer unas pequeñas modificaciones para incrustar imágenes de la Cichorium intybus, que es la chicoria de donde se extrae la inulina. Espero que él me lo perdonará. Este es el Dioscórides, que se encuentra uno de los incunables, traducido por Enrique Laguna, en la Universidad, en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, en la biblioteca histórica, en el Santa Santorum de la biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca. Les decía que mi intervención va para resumir los resultados de un estudio clínico de intervención que se ha llevado a cabo en Salamanca, pero en el que han participado el Departamento de Biología y de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, el Departamento de Fisiología y Farmacología de mi propia universidad, estudio que he coordinado yo, y el Departamento de I+D+C del Grupo Leche Pascual en Aranda de Duero, basándonos, entre otras cosas, en que una de las enfermedades de mayor incidencia, un grupo de enfermedades de mayor incidencia, son las enfermedades cardiovasculares, y eso está conocido por la Organización Mundial de la Salud en su resolución 5717 de la última reunión que hubo en Ginebra en el 2004, en la que se recomendaba a los países miembros de la organización que tuvieran en cuenta estas recomendaciones que ellos emiten. Y una de ellas es que la alimentación de la sociedad actual, fundamentalmente a base de grasas saturadas, altamente energética y con muy poca fruta y verdura, junto con el sedentarismo, constituyen los principales factores de riesgo de las enfermedades, de los tres grupos de enfermedades más prevalentes en el mundo. Entre ellas las enfermedades cardiovasculares, que suponen que cada una de 3 personas que mueren en el mundo se debe a problemas cardiovasculares. Y uno de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular es la aterosclerosis, y en la misma Organización Mundial de la Salud, en esta misma resolución, indica que solamente si actuáramos sobre estos 2 factores modificables, la dieta y el ejercicio físico, se podrían reducir hasta en un 80% los casos de fallecimiento por enfermedades cardiovasculares. Y ustedes, que son nutricionistas y dietistas, tienen la palabra y mucho que decir en este tema. Son ustedes los que responsables también, junto con otras instituciones y investigadores y científicos, los encargados de transmitir que es bueno alimentarse sano y alimentarse y tener una nutrición óptima. Bien, pues uno de los factores de riesgo, como comentaba, es la hipercolesterolemia. La aterosclerosis es la enfermedad, el grupo patológico que desencadena todo un cuadro grande de enfermedades cardiovasculares, y el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares es tener el colesterol alto. Y en un estudio que nosotros hemos hecho en la Universidad de Salamanca, a lo largo de 2 años, vimos que había un elevado porcentaje de personas mayores, cosa que tampoco ocurre solo en Salamanca, que tenían el colesterol alto. Pues alrededor del 50% de las personas mayores de 65 años tenían niveles de colesterol próximos al límite superior fisiológico, que son 220 miligramos por 100.000 litros. Y
ese, junto con altos niveles de colesterol LDL o de triglicéridos, son los principales factores de riesgo sobre los que se puede incidir. Bien, la medicina tiene forma de tratarlos, pero si pensamos en las personas mayores que están polimedicadas, digamos que la industria alimentaria ha tenido una preocupación por tratar de introducir alimentos capaces de tener este efecto. Y en la televisión y fuera de la televisión ustedes pueden ver muchos que bajan el colesterol. Se dice muy alegremente, pero eso hay que demostrarlo científicamente. Nosotros teníamos, en base a las investigaciones que se habían hecho sobre inulina, algunas de las cuales le ha resumido aquí el profesor Saldumbide, teníamos la sospecha de que el Bavital, por su ingrediente prebiótico, pudiera tener este efecto. Planteamos un proyecto de investigación, se lo propusimos a Leche Pascual, junto con el profesor Emilio Herrera de San Pablo CEU, y le llevamos una propuesta de estudio, se aceptó y se realizó con financiación por parte de la empresa y también financiación oficial del Ministerio. Y nos planteamos como objetivos estos 4. Primero, estudiar el efecto prebiótico, evaluando el análisis, evaluando el contagio de bifidobacterias y bacterias totales en las heces, mediante técnicas sofisticadas, técnicas no de contagio al microscopio, sino utilizando sondas fluorescentes de RNA específico que consolida, que hibrida con bifidobacterias y no con otras bacterias. También pensábamos evaluar, y lo hemos hecho, la actividad bacteriana asociada a bacterias perjudiciales, y pensamos que si había una proliferación, una fortificación de la flora bacteriana bifidogénica, pues que eso podría repercutir en la eliminación de enzimas bacterianas, algunas de las cuales están implicadas en los procesos carcinogénicos del colon. También queríamos ver, si fuera posible, los posibles mecanismos implicados en los efectos que nosotros íbamos a estudiar. Y uno de ellos era el metabolismo lipídico. Y nos pareció conveniente evaluar la concentración de ácidos grasos de cadena corta en heces. Y, por último, determinar el pH y el grado de humedad de las heces. Como segundo objetivo nos planteamos, que los comentaba antes, el efecto hipolipemiante. Y para ello evaluamos todo un perfil de parámetros lipídicos en la sangre, desde colesterol total a colesterol HDL, LDL y VLDL, hasta triglicéridos en plasma y ligados a lipoproteínas de distinta densidad, así como calcular los índices de riesgo de enfermedades cardiovasculares con estos parámetros. En tercer lugar, no era necesario, pero también nos lo planteamos, porque, igual que ha dicho el profesor Saldumbide, que hay estudios en los que se demuestra que mejora la absorción de calcio, también hay otros en los que se dice que la fibra bloquea de alguna forma la absorción de cationes. Entonces nosotros planteamos como otro objetivo ver qué pasaba con el calcio en la sangre y con otros cationes bi o trivalentes. Y vitaminas también liposolubles que pudieran tener algún problema en su absorción, así como otros indicadores del funcionalismo hepático y renal y otros indicadores seroquímicos del estado general de salud de las personas que iban a participar en el estudio: glucemia, proteinemia, hemograma completo, etcétera. Y por último, también ha hecho alusión el profesor Saldumbide a que una de las características de este tipo de alimentos prebióticos es que, de alguna forma se sienten, quiero decir, que se percibe la mejoría psicológicamente que uno experimenta en su tránsito gastrointestinal, en su aspecto más subjetivo de la fisiología del aparato digestivo. Y hay una encuesta, GICLI, que permite evaluar esto en pacientes. Es una encuesta preparada para pacientes hospitalarios y nosotros la hemos utilizado modificándola un poco y está validada al español, para evaluar el grado de percepción de calidad de vida gastrointestinal que tenían estas personas. Fueron 150 personas mayores de ambos sexos, con esa edad comprendida que tienen ustedes ahí, no institucionalizadas, quiere decir que no estaban en residencias ni en hospitales, sanas, dentro de lo que cabe decir sana para una persona de esas edades, pero al menos no tenían patologías agudas. Planteamos otro criterio que era imposible de llevar en estas personas, que es controlar una dieta durante 2 meses de forma que optamos por dieta no controlada. Se han seleccionado estos pacientes, estas personas, de una muestra de 500 personas mayores que asisten diariamente a un programa de revitalización geriátrica en los centros de mayores del Ayuntamiento de Salamanca. Y es un programa que patrocina la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento, y ahí digamos que nos incorporamos nosotros con objeto de controlar de alguna forma la ingesta de Más Vital.
Y decidimos unos criterios, requisitos esenciales para participar en el estudio, como tener, por ejemplo, no coger aquellos a los que les baja fácilmente, sino coger una muestra con resistencia al efecto hipocolesterolemiante. Y cogimos una muestra que tuviera alrededor de 220 miligramos por decilitro de colesterol, que es el límite superior de normalidad fisiológica para esta edad, más o menos. Utilizamos también como criterio no estar en tratamiento hipolipemiante, obviamente, y hay muchas personas mayores que están tomando tratamiento hipolipemiante. Los nuestros no. Otro criterio es no tomar yogur, ni clásico, fresco, ni tampoco pasteurizado después de la fermentación. Queríamos evitar cualquier aporte de bacterias, vivas o muertas. Y también le exigimos como condición facilitarnos un consentimiento informado. Como criterios de exclusión se utilizaron muchos, pero entre otros, por ejemplo, pues no estar bajo tratamiento antibiótico o excluirlos del estudio en el momento en que lo estuvieran tomando, diabetes, enfermedades gastrointestinales, colecistectomía, alergias o tratamiento habitual con laxantes. Bien, el estudio, los 150 pacientes se distribuyeron en 2 lotes de forma randomizada, grupo que iba a tomar más vital, nosotros lo llamamos más vital, y otro grupo control que le dimos algo que no es placebo, que le dimos un producto también de leche pascual, Vivesoy. El tratamiento se prolongó durante 2 meses y lo prolongamos después una fase de lavado que duró 15 días, recolectando muestras de sangre, de heces y de orina antes de iniciar el tratamiento, después de concluir el tratamiento nutricional y después de la fase de lavado. Y a estas 3 fases me referiré yo escuetamente a la hora de relatar los resultados. Diré antes, después y después del lavado. La distribución es la que es y no hay más que lo que hay. 150 personas con 119 mujeres y 31 hombres. Nos hubiera gustado que fuera 50-50, pero los hombres no van a estas cosas de la gimnasia a los centros de mayores en una ciudad un poco localista todavía, pues muchos prejuicios, mucho reto humano, como que no van. Entonces los que van y quieren pues participan. En relación con el efecto bifidogénico, nosotros hemos evaluado las bacterias totales. Les voy a comentar solamente unos aspectos porque es imposible que les comente todo. Hemos evaluado las bacterias totales en el departamento de I+D+C de Leche Pascual en Aranda de Duero con la sonda, con la técnica FIS y la población de bifidobacterias. Y hemos observado que no había diferencias significativas antes de iniciar el tratamiento en la población, en el número de bifidobacterias, en las unidades formadoras de colonias por cada gramo de peso seco de heces antes de iniciar el tratamiento. Y después, pues como que se duplican, pasando del orden de 8 por 10 elevado a 9 hasta 1,6 por 10 elevado a 10. Un 50% experimenta la población de bifidobacterias. La población de bacterias totales apenas se modifica, aumenta pero no lo hace significativamente. Quiero decirles que existe mucha variación interindividual, de forma que se amortiguan las diferencias, pero en la de bifidobacterias sí que hay. Los controles tienen un repunte, había muy pocos en esta fase final y al final vuelve la población de bifidobacterias. Una vez que cesa el tratamiento, a los 15 días se encuentra a niveles normales. En relación con las enzimas bacterianas, hemos observado que disminuye la actividad de beta-glucuronidasa, una enzima que está asociada a cualquier otra población de bacterias que no son bifidobacterias. De forma que el crecimiento de bifidobacterias, como hemos visto, podía ser a expensas de reducir otras que producen este tipo de enzimas. Y esta es una enzima que está implicada en procesos, por lo menos en la iniciación o en algunas fases de los procesos cancerígenos del colon. Y hemos observado un efecto similar en el caso de la beta-glucosidasa, que no había diferencias al inicio del tratamiento y que disminuye después del tratamiento, recuperándose los valores normales. Y este efecto lo hemos observado en hombres y en mujeres, sobre todo en mujeres. Había más. Las diferencias no son significativas. En los hombres hay una ligera caída a pesar de esta subida que tienen los controles. Es decir, había una caída de la actividad beta-glucuronidasa y de la actividad beta-glucosidasa tanto en mujeres como en hombres. En este caso hay diferencia con respecto a los valores de antes, pero no con respecto a los valores control. El asterisco significa entre grupos y la A con respecto a la muestra de antes. También hemos observado, segregando la población por edad, hemos comprobado que la actividad de la enzima glucuronidasa disminuye en los menores y en los mayores de 70. Es decir, que es un efecto
parcialmente dependiente del sexo, pero independiente de la edad. Y lo mismo observamos en el caso de la glucosidasa. Esto podría deberse a que las proteínas que eliminan las bacterias a la luz del colon, pues que tienen menos actividad específica beta-glucuronidasa o beta-glucosidasa. De forma que podía deberse simplemente a una interacción entre los distintos metabolitos que se circulan por ahí a ese nivel que inhibieran las enzimas, pero que las enzimas estuvieran presentes. Entonces, lo que nosotros quisimos es asegurarnos de que la pérdida de actividad se debía no a una inhibición enzimática, sino a una pérdida de actividad por menor eliminación de proteínas. Y eso es lo que comprobamos aquí, que disminuye la cantidad de proteínas que eliminan las personas en las heces en torno a un 30% durante la fase de tratamiento. Estos son los controles, en amarillo siempre y en verde los que ustedes seguramente lo han cogido y les pido disculpas por no habérselo comentado con anterioridad, que se recuperan posteriormente al terminar la fase de lavado. El efecto sobre la excreción de proteínas a las heces y, por tanto, sobre la actividad enzimática era independiente de la edad, baja en los dos grupos de edad obtenidos, y también es independiente del sexo. En este caso sí, y el efecto es mucho más llamativo en las mujeres y estadísticamente significativo.